Bien, quiero decirles que en estos días pasados, de tanto escuchar música infantil, porque cuando uno tiene un bebé se comienza a aprender todas las canciones que uno no se sabía y a descubrir un montón de material que existe a nivel de videos, de televisión, que uno antes no tenía ni idea que eso existía. Pero escuchando, de pronto sonó una canción que comenzó a retumbar en mi mente porque tenía una letra muy especial. Alguna vez por allá la escuché, pero no le presté tanto atención como en esta vez. Realmente es un poema que fue luego convertido en una canción de rondas infantiles. Evidentemente no quiero atormentarlo con mi voz, pero voy a cantarlo. Decía: había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y yo me quedé pensando, un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y seguía la canción y después decía: había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y no se quedaba ahí, y seguía: todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Y eso se me fue dando vueltas en la mente, y de pronto me salió, esta no es del autor de la canción, sino es mía, y me inventé otra estrofa. Había también un profeta falso, un ateo con fe y un pecador santo. Y esto me ha dado vueltas en la mente, y por eso en esta mañana yo quiero hablarle una palabra que se ha titulado El cordero malo y el lobito bueno. ¿Está listo para recibirla? Todos somos santos hasta que nos conocen. Cuando uno se para al frente, habitualmente como yo lo puedo hacer en este lugar, en este escenario, en este santuario, uno ve muchas personas y de repente, con el pasar de los años, comienza uno a leer los ojos de las personas y el Señor comienza a uno a mostrarle. Hay ojos muy lindos que reflejan mucha paz, pero hay ojos también que están cargados de dolor, y otros están gritando con sus ojos pidiendo libertad. Libertad de una vida que tal vez ha sido como la de este cordero malo, y hay otros que su mirada parece la de un lobo depredador, pero más adentro hay un lobito bueno. Hay mujeres que, a pesar de su vestimenta un poco apretada y grotesca para gusto de muchos, son temerosas de Dios. Hay otras que de pronto tienen una vestimenta recatada, tal vez usan faldas largas, vestidos anchos, pero pareciese que no tuviesen temor de Dios al hablar de todo el mundo y al murmurar de otros. También he encontrado que hay gente del mundo amando a Dios en secreto. Y también he encontrado gente que está en la iglesia y que ama al mundo sin que nadie se dé cuenta. Hay gente que cuando uno la ve dice no tiene futuro, pero ha llegado lejos. Y también me he encontrado con gente que cuando uno los mira dice tiene todo un futuro por delante, se ha preparado, ha estudiado, ha hecho cosas, ha alcanzado cosas, pero que no han hecho absolutamente nada relevante en su vida más allá de respirar. He encontrado gente mala
que de pronto se levantan y toman una decisión de cambiar su vida, amar al Señor. Pero también he visto gente buena que un día se cansan y dan un portazo y se van y se vuelven malos. He visto niñas en la iglesia danzar, adorar al Señor, cantar, y de repente abro las redes sociales y ahora están mostrando el trasero y moviéndolo a ritmo de reggaetón. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Y he visto otras que han mostrado más de la cuenta, pero de repente su vida en las redes sociales comienza a ser diferente y comienzan a hablar de un Jesús que ahora conocen. He visto líderes denunciando a otros, hablando mal de otros, acusando a otros para tapar la propia lujuria que los consume en secreto. Y muchas veces en otras religiones, en otras creencias he encontrado más gracia y favor, más misericordia por alguien que comete un error o que cae, que en la propia iglesia, a veces donde nos ocupamos de que cuando alguien comete un error, seamos nosotros mismos quienes lo rematemos y lo acabemos y lo terminamos destruyendo. De todo esto que he visto en mi vida nace esta palabra: el cordero malo y el lobito bueno. Ezequiel capítulo 13, por favor, para todos los que escriben, versículo 18 al 20 dice: y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo y para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando a vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Un texto maravilloso, míreme acá. Porque lo que está diciendo Ezequiel era una acción que en la antigüedad las profetisas falsas hacían con el propósito de mentir y manipular. Ellas ponían una cinta en el antebrazo de la persona, le daban una palabra y luego quitaban la cinta. Pero el alma de la persona quedaba atada a la palabra que esas profetisas con el fin de manipular habían dado. Como si fuese un ave enjaulada, ellos quedaban cautivos de esa palabra que les habían dado. Los falsos profetas también ponían en algunas ocasiones un velo transparente sobre la cabeza de la persona y el velo llegaba hasta el piso para todas las edades, y cuando daban ese velo ponían una palabra profética, y esa palabra profética, cuando quitaban el velo, amarraba a la persona por una venda mágica, dice acá, espiritual, que después no dejaba que las personas fueran libres. Ahora, usted dirá, pero eso pasó hace muchos años. Pero yo quiero preguntarle esta mañana, y quiero que me conteste con toda sinceridad: ¿cuántos aquí hemos sido engañados alguna vez? Levante la mano, a ver si yo he sido el único. ¿Cuántos aquí de pronto, en el momento en que los engañaron, aunque estaban siendo engañados, se dieron cuenta? Ninguno, ¿verdad? Si no, uno no se hubiese dejado engañar. ¿Sí? Si uno no hubiese reaccionado para que no le engañaran. Es decir, había algo en tu corazón que te decía: esto no está bien, hay algo raro acá. Pero uno persistía en mantenerse en el lugar o bajo el dominio del que te estaba engañando. Y no lo podíamos definir. Y después nos daba esa sensación de rabia, de vergüenza, de ira, de sentirnos tontos porque alguien nos engañó. ¿Cómo fue que no me di cuenta? Decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo no lo noté? ¿Sí? Y no falta el que pasa por ahí: ay, pero todo el mundo sabe y usted es el único bobo que cae.
Y a uno le da aún más rabia, porque son de esos consejos que no suman, sino que le dan a uno más rabia. Ahora, las vendas mágicas son una estrategia del enemigo. Y es la estrategia del enemigo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos el enemigo no va a utilizar brujas que se levanten para decir sus palabras de maldición, o satanistas con una Biblia satánica para decir palabras de maldición, porque si eso pasa, lo normal es que usted no preste atención o que usted lo reprenda si tiene revelación de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Si a usted no le pueden hacer hechicería, porque si lo hacen no tiene ningún poder sobre usted, porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, y donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Por lo menos eso dice mi Biblia y por lo menos eso es lo que yo creo. Así que quiero empezar por desarticular de su mente y desamarrar toda idea que el enemigo le vendió acerca de que le están haciendo brujería, hechicería, santerismo y vudú, y allá lo tienen amarrado con un muñeco clavándole alfileres y por eso le duele el corazón. No, ya no hay poder, diga conmigo, no hay poder de las tinieblas sobre mi vida. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene el poder de Dios y no existe un poder, lo acabamos de cantar. Él es sobrenatural, Él es Dios en el cielo y en la tierra, en el mar. Él es sobrenatural, y si ese poder está en usted, usted es libre. Ahora, el punto no es ese en el que le quiero traer, sino que la estrategia del enemigo va a ser utilizar falsos maestros, falsos pastores, corderos malos, que van a engañar, que van a traer cosas que parecen buenas, que van a entrar en las iglesias, que van a tener tal vez la misma Biblia que tú tienes, hasta un poco más grande, que la van a abrir y se la van a saber, que se van a cantar las mismas canciones que tú te cantas, que de pronto van a tener la misma vestimenta que te gustaría que una persona, según el status quo tuyo religioso, tuviese, pero que van a ser falsos, porque van a venir a manipularte, a poner una venda en tu vida, a cazar tu vida, a engañarte, para que tú no vayas hacia la libertad del propósito de Dios y para que tú no crezcas. Ahora, esto no es nuevo. Jesús lo advirtió en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21, donde el Señor dice: en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, pero Él le responderá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y la pregunta es: Señor, pero ¿cómo no los conociste si echaron fuera demonios, si sanaron a los enfermos, si oraron y la sanidad vino? Y Jesús va a decir: ustedes son falsos. Y Pablo más adelante dice: tengan cuidado, porque hay falsos maestros y hay falsos obreros que vienen a ser fraudulentos para engañar a muchos. Es decir, hay corderos malos que engañan a muchos. Y hay mucha gente, he encontrado en la vida, mucha gente amarrada, atada, porque en algún momento alguien los amarró con una palabra de manipulación, y esa palabra los ha tenido amarrados por años para no poder ser libres. Hechos 20:29 dice el apóstol Pablo: yo sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces es una advertencia que el apóstol Pablo mismo está diciendo. Él está en Éfeso predicando, y está predicando el mensaje de Jesús, el mensaje de la iglesia, pero él advierte y dice: yo sé que cuando yo me vaya se levantarán lobos rapaces que van a venir con el único propósito de destruirte, porque el enemigo no te quiere ver bendecido, eso es evidente. Y dice Pablo, mientras yo esté como pastor, esos lobos van a estar quieticos, no van a hacer nada. Pero cuando yo me vaya, se levantarán y no perdonarán el rebaño. Y yo no sé cuántos como yo durante muchos años, los que de pronto hemos crecido en la iglesia o llevamos muchos años en la iglesia, hemos escuchado
de muchos casos de gente que ha abusado de la gente que tiene fe, abusadores de la fe. Y eso ha hecho que encontremos hoy en nuestra sociedad muchas personas que ya no quieren conocer, ya no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de Dios, se apartaron porque alguna vez fueron engañados por esos abusadores de la fe, manipuladores que sacaron dinero, manipuladores que maldijeron personas para retenerlas a su lado, gente que les dijeron, líderes, míreme acá, líderes que le decían, si usted se va de la iglesia vendrán 7 años de esclavitud, de maldición, se le van a morir hasta todo eso, no le va a ir bien. Y estaban ahí y mucha gente, ¿saben qué pasa? Que mucha gente quedaba amarrada a líderes fraudulentos, mentirosos, manipuladores, por temor a que esas maldiciones se activaran en sus vidas, ¿verdad? O sea, nosotros crecimos bajo culturas de maldición, herencias culturales de maldición, ¿sí? De pronto a usted fue de los que crecieron en una cultura donde tenían que tener la mata de sábila, amarrar una herradura detrás de la puerta, todas las cosas, ¿sí? Algunos hasta guardaban el cordón umbilical de los bebés. ¿Ah? Algunas hermanas dicen, sí, ya lo tengo guardado, para que el bebé no se vaya de la casa. Por eso es que la hija no se le casa. Por eso es que el hijo no se le va de la casa, porque está ahí amarrado con el cordón umbilical, que además es una vaina feísima. Por ahí que día metí la mano en la pañalera y saqué eso, era el cordón umbilical de Jonás, y lo volví a guardar allá. Hay sangre de Cristo, ¿qué es eso? Pero fueron cosas, míreme acá, que personas hicieron para engañarnos y manipularnos. Es más, aún vemos en las noticias líderes religiosos que terminaron abusando sexualmente de los feligreses, de las feligreses, aún de los niños. Hace un tiempo atrás sacaron una película que se llama Spotlight, donde mostraron en Boston la cantidad de abusos durante muchos años que muchos sacerdotes católicos le hicieron a niños, hablando de abusos sexuales. Y fueron casos terribles, donde no fueron decenas, fueron cientos de casos que se mantuvieron en lo oculto. Y eso a nosotros como creyentes cristianos, no es que nos exima, porque también hemos visto muchos casos en la iglesia cristiana de abusadores. Gente que parecen corderos suavecitos, buenos, pero son corderos malos. Y eso hace que la iglesia muchas veces no avance como institución. Míreme acá. La pregunta es, ¿acaso en ese momento no se estaban dando cuenta que los estaban engañando? Pues no. Porque cuando una persona está engañada, primero lo que pasa es que su capacidad de discernimiento es diezmada, es quitada. ¿Cómo puede que no se den cuenta? Yo alguna ocasión estaba en un servicio cristiano y fue un predicador muy famoso y de pronto dijo algo que yo nunca olvidaré porque me quedó en mi mente y me dio mucho miedo después. Tomó un pañuelo en su mano y dijo, alguien aquí, Dios le está diciendo que tiene que sembrar un carro que está allá afuera. Y yo dije, wow, a alguien Dios le está hablando que sembrar un carro. Yo dije, menos mal no traje el mío. Entonces yo dije, no es conmigo que Dios está hablando. Y pasó unos segundos y nadie se levantó. Y él aumentó el tema, no es un carro, es una camioneta, dijo él. Y tenía el pañuelo en la mano. Y luego comenzó la manipulación. Y Dios me dice que lo va a bendecir y le va a multiplicar. Y bueno, comenzó a vender el evangelio mágico ese, donde no hay que trabajar para prosperar, ni hay que hacer nada. Y Dios te va a traer vaca, beca, carro, casa, y todas esas bobadas que buscamos, pero no hablamos del reino. Pero escúcheme, nadie se levantaba, pasó más de 2 minutos y él seguía insistiendo. Y de pronto hizo algo
algo catastrófico y satánico realmente. Digo satánico porque pienso que así debe operar el diablo, no creo que Dios opere así jamás. Y dijo, voy a hacerle un nudo a este pañuelo y si no lo siembra, así van a quedar amarradas sus finanzas. Se levantaron como 3 a sembrar los carros por miedo. Le estoy hablando de cosas que vi que pasaron en congresos cristianos evangélicos, donde hay gente que uno admiraba y uno decía, wow, tremenda unción de Dios. Pero cuando vi eso, dije, ¿por qué es que la iglesia no avanza en el mundo? Por estupideces como esas, que hacen que la gente esté por miedo. Yo le voy a decir algo, mi querido y mi querida, que a veces suelo decir, si usted viene a la iglesia por miedo, mejor no venga. Porque usted tiene que sentirse libre. O sea, el Señor pagó un precio de nuestra libertad para que nosotros hoy le sirvamos por amor. Por amor. Usted no puede ser como la mujer que está siendo manipulada por el marido violento que le golpea. Y quiero decirle a las mujeres que han sido maltratadas, que la primera vez que él te maltrató, digamos que tú tenías que haberlo denunciado, tú tenías que haber reaccionado y seguramente tenías que haberte ido del lado de ese hombre maltratador. Pero la segunda vez ya tú no eres víctima. La primera vez eres la víctima, la segunda vez eres la cómplice de ese maltratador. Porque lo que hace es un hombre maltratador, primero es minimizar tu capacidad como mujer, hacerte sentir que sin él no puedes, hacerte sentir que al lado de él eres lo máximo y por eso él tiene derecho a abusarte, a hacer de todo contigo. Esta semana pasada veía las noticias donde la Corte Constitucional, por primera vez en la historia de Colombia, le dio la razón a una esposa en un caso penal de un denuncio de abuso sexual contra su propio esposo. Y dijo la Corte que cuando la esposa no quiere tener relaciones sexuales con el esposo no la puede obligar. Porque si la obliga es igual que un violador. Y lo condenó al esposo de esta mujer. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? Que hay personas que han manipulado, y la Biblia habla, hay un libro en la Biblia que habla de estas vendas mágicas, que habla el libro de Ezequiel, y es el libro de Judas, un librito que el Señor nos dejó de un solo capítulo antes de Apocalipsis. No se asuste porque muchos me miran, ¡ay, Judas escribió un libro! No puede, yo no leo ese libro porque Judas fue malo. No, este fue Judas el bueno, no se afane. Este no fue Judas el que vendió al maestro, este fue Judas, el hermano de Jesús. Y dice el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Y dejó convictos a los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. De estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, míreme acá, porque lo que Judas está haciendo es desenmascarando a esos lobos rapaces. Y él describe cómo son esas personas. Él dice que esas personas, tienes que saberlo, que te van a querer manipular espiritual, mental, sexualmente, económicamente, familiarmente. Y son ovejas por fuera que parecen inocentes e indefensas, pero por dentro son lobos rapaces que van a querer destruirte. Porque por eso dice la canción que había una bruja hermosa. Porque muchos están esperando que el enemigo los engañe
a través de una bruja malvada y horrible. No, el enemigo no te engaña así. Es más, la Biblia dice que él se viste como ángel de luz para engañar. Y uno dice, ¡ay, qué lindo! Yo estaba pequeño y vino una prima mía, muy cristiana ella, y le presentó a mi papá, a mi mamá: mire mi novio, un tipo alto, tenía un carro último modelo, en aquella época era un Swift 1.6. Estamos hablando, era el último carro de la época. Y mi prima nos llevó en el carro con él, un tipo de ojos claros, olía bien y se hacía pasar por el más cristiano de todos. Y de pronto comenzó a hablarnos y a mostrarnos unos videitos que tenía de una vaina que se llamaba Los Niños de Dios. Y los niños de Dios eran como unos gitanos que iban para todo lado y que supuestamente eran como unos misioneros y todo el tema. Y eso era increíble. Uno decía, no, pues este man, el ángel Gabriel encarnó en este tipo. El tipo tiene dinero, mire, alto, ojos claros. Mi prima embobada, chorreando la baba por ese tonto, ahí, al lado de él. Yo nunca en mi vida me había montado en un carro automático. Era automático el carro. Yo estaba pequeño, o sea, fue hace unos 5 años atrás. Escuche, y de pronto, que el Señor le da discernimiento, mi madre dice, a mí el Espíritu no me miente, después de que pasan las cosas. De pronto comienza a desenmascararse, es una secta terrible, donde los niños son abusados sexualmente, en los niños de Dios, y donde el pastor o el líder espiritual tiene derecho a acostarse con cuantas las esposas de todos los que hagan parte de esa secta. Y como es la secta del amor, donde todos tenemos que amarnos, el esposo no puede decir nada, sino que tiene que prestar la esposa al pastor. Resulta que el ángel Gabriel, encarnado en el tipo alto de ojos azules del Swift automático último modelo que olía rico, era un demonio realmente, que venía a manipular, a engañar. La decepción luego sentimental de ella fue terrible. Porque, escúcheme muy bien, hay personas que vienen como ovejas por fuera, como corderos libres por fuera, pero por dentro son lobos rapaces. Yo me he encontrado con lobitos buenos. Yo me encontré con un amigo que desde el comienzo de nuestra amistad me dijo, yo soy ateo, no creo en nada. Yo le dije, yo también, gracias a Dios, dejé de ser ateo algún día, le dije. Y se rió y nos hicimos buenos amigos. Un día me confesó que él era ateo porque de pequeño tenía una tía que amaba mucho y le pidió a Dios que la curara y la tía murió. Le dio rabia con Dios y dijo, dejé de creer. Y éramos muy buenos amigos. De pronto se enteran que soy pastor y yo andaba con él para todo lado y todos decían, ay, mira, va el ateo y el pastor. Y éramos tan buenos amigos que en un momento en mi vida tuve una crisis. Mire, fue un hombre que literal se sacó el pan de su boca para ayudarme. Y yo no podía creer por qué dentro de mi comunidad nadie hacía lo que él hacía por mí. Nadie estuvo pendiente como él estuvo pendiente de mí en esos días. Nadie me abrió su puerta, nadie hizo lo que él hizo por mí. Y ahí descubrí que existen lobitos buenos que aman a Dios en secreto, porque yo sé que él ama a Dios, solo que él no lo sabe o no lo cree o no lo reconoce. Ahora, no estoy diciendo que cualquiera entonces puede ser salvo fuera de... No, lo que estoy diciendo es que muchas veces hay profetas falsos. Y acá lo que dice Judas es que hay unas características de esos corderos malos, de esos lobos rapaces, según Judas. Primero dice que son impíos, que hablan impíamente, que actúan impíamente. Y la palabra impío quiere decir sin miedo. Es decir, ya no tienen miedo de pecar. Ya no tienen miedo de hacer las cosas malas, sino que lo hacen con confianza. Ya no tienen miedo y son personas, escuche,
que viven una vida sin temor de Dios, porque ya no tienen temor de Dios. Ahora, perdieron el temor del Señor, y cuando alguien pierde el temor del Señor, se vuelve una persona impía. Porque una de las señales de la llenura del Espíritu Santo, míreme acá, es que en principio cuando usted va a pecar, usted tiene en su corazón una alarma que le dice peligro, peligro, danger, 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 y se aprende una alarma, no lo haga, no lo haga. Pero cuando usted insiste en hacerlo y lo vuelve a hacer 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 y termina como la ranchera, con la misma piedra vuelve a tropezar. Escuche, usted ya se vuelve impío porque ya no tiene temor de hacerlo, porque ya en su corazón se ha cauterizado su conciencia. Lo que dice también Judas es que son personas psicópatas que hacen lo que sea que para alcanzar su propio placer y beneficio. Dice que son chismosos, pero no superficialmente, sino que investigan la vida de los demás para averiguar sus secretos íntimos y después poner una venda mágica. Por eso nunca le cuentes tus intimidades a otra persona que no tiene la revelación de Cristo. Mire que en la Biblia hubo un rey que tomó a un enemigo y sin darse cuenta le mostró todos los tesoros que había en la casa de Dios. Años más tarde, los enemigos vinieron y justamente tomaron dominio de la casa de Dios y de todos sus tesoros. ¿Por qué? Porque en su vida, míreme acá, hay tesoros que nadie debe saber y que usted tiene que cuidar en su vida, porque usted no puede ir contándole sus problemas a todo el mundo. Hay gente que un día te maltrató, te peleaste con ellos, se enteraron de cosas y hoy día te manipulan. Y por eso Judas dice, son chismosos, gente atrapada por el enemigo. ¿Y por qué hay tanta gente afuera? Mire, yo he encontrado tanta gente que cuando dice, ay, tú eres cristiano, todos me dicen, la mayoría, alguna vez fui, o tengo un amigo, o tengo un familiar, o mi familiar es pastor. Hace días pasados fuimos con mi esposa y tuvimos una reunión con un empresario y nos decía, mi cuñado es pastor. Pero en medio de la conversación yo descubrí que hay algo en él que no le cuadra del otro y por eso no puede ser libre para venir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente que ha sido manipuladora en su fe. Luego dice, son ponzoñosos, lo que significa es que mienten sobre lo que el otro dijo para hablar mal del otro y viceversa, y van sembrando pequeñas mentiras para generar contiendas entre la gente. También dice, son fabuladores, es decir, que cogen cosas pequeñas y dicen que son grandes hazañas para ellos. En otras palabras, le enseñaron a predicar de la unción a Benny Hinn, le enseñaron a predicar a Dante Gebel o al predicador del momento, pero nunca han predicado un mensaje. Hicieron negocios multimillonarios, pero andan vaciados, porque lo único que hacen es hablar, dice, cosas infladas. Es decir, son fabuladores. Que cuando, no sé si usted ha hablado con esa gente, que usted habla y dice, ¿en serio? ¿Usted hizo todo eso? Sí, y más. Y eso ni le cuento que más. Cuando en realidad no han hecho nada en la vida. Porque se meten en fábulas, son fabuladores. O exageran todo para que las personas le presten atención. También son aduladores, que dicen cosas bonitas, regalan cosas, pero no por tener un corazón bueno, sino para atarte, no porque te quieran bendecir, sino para cobrártelo después. Tienen el espíritu de Absalón. ¿Usted sí sabe cuál es el espíritu de Absalón? El hijo del rey David se paraba en la puerta del palacio real. Y todo el que iba al palacio real a contar sus problemas para que se los solucionaran, Absalón en la puerta le decía, yo le ayudo, no se afane, ven, yo te ayudo, ¿qué necesitas? El rey no tiene tiempo, yo sí. Y comenzaba Absalón a adular para ganarse el corazón de la gente, sembrando engaños, sembrando cizaña, hablando mal del rey.
y luego hizo Absalón golpe de estado a su propio padre. Por eso tienes que cuidar tu vida y nunca permitir que nadie ponga división entre lo que tú amas, y entre tu alma y entre la obra de Dios. Porque la iglesia, mi querido, míreme acá, está hecha de hombres y mujeres. Mire al que tiene al lado un momento, por favor. Esa es la iglesia. Ahí como la ve, de carne y hueso. La iglesia está ahí. Es linda, pero no es perfecta. Es bonita, pero tiene defectos. ¿Ah? La iglesia no tiene todo el tiempo. Es más, la iglesia debería escribirse no empezando desde la I, sino desde la H. Debería escribirse con H, de humanidad. Porque la iglesia está compuesta de seres humanos, gente de carne y hueso. Dice también Judas, son libertinos, es decir, cerrados para lo que les conviene, pero abiertos para lo que no les conviene. Son impúdicos. Impúdico es alguien que no le gusta trabajar porque son vagos. Y Mateo 23 dice que buscan las casas de las viudas para devorarlas porque las ven solitarias. Gente impúdica que está buscando qué hacer para no tener que trabajar. Yo no sé si a usted le llega como a mí mensajes al celular, a las redes sociales, donde dice gánese 5 millones de pesos a la semana haciendo esto. Y uno dice, wow, 5 a la semana, son más de 20 al mes. Está bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que matar? Porque uno dice, pero cuando uno se va a dar cuenta, ¿sí? Esa publicidad sea su propio jefe. ¿Estás aburrido de cumplir horarios? ¿Estás aburrido? Y uno va a mirar y uno dice, está bueno eso. No cumplir horarios, ser mi propio jefe y tenerlos. Y aparte que toman selfies así con un Ferrari, un carro último modelo, un carro súper lujoso ahí detrás. Y uno dice, uy, buenísimo. Otros están por allá en un yate, en una isla. Y uno dice, wow. Y yo aquí en Bosa, ¿qué hago? Tremendo. Usted mira por la ventana y ve el río Tunjuelo y el otro está en un yate. Y yo digo, ¿cómo es eso? ¿Qué hay que hacer? No sé si solo a mí me pasa. Y uno dice, pero ¿qué hay que hacer para tener la vida que ese tiene? Pero es una mentira. Porque son impúdicos, que gente que no quiere trabajar y se enriquece a costillas de otros. Por eso dice la Biblia en 1 de Timoteo 6, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos. Porque la mayoría de la gente tiene ese afán por enriquecerse por las riquezas y caen en las trampas de los impúdicos, de los que predican, siembre uno que Dios le va a dar 1000. Y es verdad, pero a mí me ha pasado. Dios me ha multiplicado, pero no mágicamente, milagrosamente, trabajando, sembrando, una y otra vez. Yo sé que mañana o el martes hay que volver a levantarse muy temprano para ir a trabajar. Las mamás tendrán que mandar sus hijos al colegio, orar por ellos, velar por ellos, hacer la comida muy temprano para poderla llevar en una coca, que llamamos nosotros acá, porque somos del cartel de la coca, para almorzar al mediodía. Digan amén los del cartel. Ahí está. Ahí está. No me lo invento yo. Ustedes lo han confesado acá. Pero es la única manera de prosperar, amigo. Es la única manera de ir adelante, de levantar los hijos. Aquí hay madres, hermanas, que con un salario mínimo levantaron los hijos, les pagaron la universidad, sus hijos se esforzaron, muchos trabajaron de día y estudiaron de noche. Es la manera de prosperar.
no es impúdicamente diciendo vamos a hacer esto, ponga aquí esto que le vamos a dar en retribución el 600% de su inversión. Eso es mentira. Existe una sola manera de prosperar y de enriquecerse: trabaje y sea buen administrador. No existe otra manera. No existe una forma mágica, una fórmula mágica. Hace unos días atrás, una amiga de mi esposa nos invitó a una conferencia sobre Bitcoin y todo el tema. Y muy interesante porque los conferencistas entraban corriendo y decían ánimo, arriba, arriba, arriba. Y yo me sentía en un culto de avivamiento. Yo quería gloria, también saltar, brincar y decir todos arriba, ¿cómo está el ánimo hoy? Y yo me sentía aburrido. Yo soy el más aburrido de todos. Yo quiero ser un predicador así, pero no eran predicadores, ¿no? Después decía, mire lo que estamos haciendo, mire, quiero mostrarte mi cuenta. Y ponían una pantalla gigante. Mire, en un mes me gané, tengo $5 millones en Bitcoin. Yo decía, wow, yo en mi cuenta estaba en ceros. ¿Qué hago? Sangre de Cristo. No tengo ni un bitcoincito para chicanearle a nadie. Y después uno se va enredando en el cuento y todo el tema. Y después, si solo tienes que venir acá, y si metes $1,000, y con $1,000 que tú inviertas, mire lo que vas a obtener. Y demostraron, y Dios mío, los ahorritos, $1,000. ¿Será que los meto, que no los meto para ganarme el Bitcoin? Ya después que la emoción a uno le baja y hace cuentas, uno dice, las cuentas no dan. Son enredadores que hacen que los primeros ganen, como en todos los multiniveles, o en la mayoría de ellos, piramidales, para que los demás incautos, como nos quiso llamar una congresista, incautos, nos dijo así a los cristianos, todos los que van a la iglesia son unos incautos, dijo la bendecida congresista. Y yo dije, incautos, nos dijo la desgraciada, delante de todos, para cobrarle impuesto a las iglesias. Y me puse a mirar qué es incauto, ¿no? Nos trató de bobos a todos. Yo, vea pues. Pero incauto es el que quiere enriquecerse y hace esas tonterías para hacerlo. Después, cuando me pasó la rabia de que me llamó incauto, dije, sí, muchas veces hemos sido incautos, porque incauto es el que no quiere vivir el verdadero evangelio, sino quiere tener un evangelio mágico. Mi querido, mi querida que vino esta mañana a escuchar esta palabra, Dios no nos llamó para ser incautos, ni tampoco nos prometió el Señor que no íbamos a tener aflicciones. Jesús mismo dijo, señores, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Y les voy a decir una palabra profética, y Jesús lo dijo así, y fue muy claro cuando nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Es decir, no se preocupen en el momento de la aflicción, yo ya vencí por ustedes, les voy a dar una victoria grande. Solo manténgase confiado en mí, sigan creyendo, sigan trabajando, sigan avanzando. Yo quisiera que hubiese una fórmula mágica para poner la mano sobre Jonás y decirle, Jonás, nunca más te harás popó fuera del inodoro. Pues me ahorraría un montón de plata en pañales y tenerle que limpiar el popó al niño. Que aparte, pues uno lo hace porque es el hijo de uno, pero uno dice, no, yo no llego a la casa, ay, qué alegría, voy a limpiar el popó de Jonás. No, yo miro a mi esposa y ella me mira, te toca a ti. Y voy y le limpio, y entre más crecen, no sabía, más difícil es limpiar el popó porque ya no quieren dejarse. Yo le quito el pañal y él va a agarrar allá sus partes nobles. No, que está sucio. No te agarres ahí. Y lo limpio. Pero saben, no hay una fórmula mágica. Hay que enseñarlo. Mi esposa lo sienta ahí por un rato y él no hace nada. Y se para y se hace. Jonás, estuviste ahí 10 minutos y no hiciste y te paraste y ensuciaste todo de chichi.
Pero hay que tener paciencia. ¿Usted quiere prosperar? Haga el ejercicio una y otra vez. Hasta que de repente, míreme acá, de tanto intentar, de tanto fracasar, de tanto cometer errores, de tanto limpiar pañales, de pronto un día usted se va a levantar y va a decir: tengo paz, no tengo deudas, aprendí el poder del contentamiento, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, y que usted puede sentirse rico con lo que hoy tiene y Dios le puede dar más. Porque si usted es rico pensando que necesita más, nunca se va a saciar, porque el ser humano nunca nos saciamos. Usted puede tener el mejor carro allá afuera, pero está pensando en el Tesla porque el otro es eléctrico y el suyo no. Y sufre porque el otro vecino, porque el que está allá en el otro país tiene un Tesla. Y eso es tan tonto como pensar que el que está en Estados Unidos gana todo el dinero que el tiempo y la prensa muestran. Mire, yo limpio casas y me gané en un mes 15 millones de pesos. Sí, papi, pero para vivir allá te toca ganarte 20. Porque si no, no vas a vivir bien. Y muchos están ahí diciendo: me voy para allá, me voy para allá, me voy. Se ganan 15 millones limpiando casas y yo acá limpio gratis, y antes llegan estos y me ensucian todo. Porque queremos enriquecernos. Son fantasiosos. Y la diferencia entre un sueño de Dios y una fantasía es que para poder lograr los sueños de Dios tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Mi querido jovencito que está acá, tienes que estudiar. No puedes abandonar la carrera pensando: no, es que tienes que estudiar. Así cuando termine la carrera digas: no voy a hacer nada de lo que estudié, voy a hacer otra cosa, pero termínala. Acaba lo que empezaste, porque solo así vas a tener carácter en la vida para enfrentar las cosas. Yo hace muchos años atrás, hace 6 años atrás, no lo digo con orgullo, pero inicié una maestría con mucho esfuerzo. La terminé de pagar hasta el año pasado, porque la educación en Colombia es costosa. Y costó harto, una maestría vale mucho. Me endeudé, saqué crédito con el ICETEX, metí tarjetas de crédito para pagar eso. Y cuando terminé las materias tenía que enfrentar la tesis. Fueron 4 años tratando de hacer esa bendita tesis. Si usted ve las entradas que tengo acá, son la tesis, ahí está. Ahí está la T y está la CIS, la tesis, ahí está. Pero mi esposa un día me dijo: tú te metiste en eso y tú no acabas, tienes que acabar. Y yo ya no quería, porque cuando pasa mucho tiempo usted le pierde las ganas, la voluntad. Me puse a hacerle. Ahora había pasado tiempo, tenía que pagar una sanción en la universidad para que me avalara nuevamente el tutor. Aparte de eso tocó ir, pagar más dinero, pero la terminé. No me siento orgulloso de haberlo hecho en 6 años, pero sí me siento feliz de que cuando mi hijo nació, al año, le voy a contar un día, su papá se graduó. Se la demoró 6 años, pero terminó lo que un día empezó. Y yo te quiero decirte que esta iglesia no es una iglesia fantasiosa. Yo no quiero que mis mensajes, yo he tenido muchos mensajes fantasiosos, tengo que ser franco y reconocerlo. Es más, crecí escuchando muchos mensajes fantasiosos. Predicadores que se paraban al frente y uno les decía: wow, mire cómo se viste, qué traje tan lindo. Había unos que tenían relojes carísimos. Yo decía: wow, tremendo. Y yo acá con el Casio de 30,000, no. ¿Cuándo seré un predicador de esos? Que se viste, mire cómo habla, mire cómo se viste, mire cómo. Pero después, con el tiempo, míreme acá, comencé a conocerlos y vi que su vida era una vida de fantasía.
Muchos de ellos ni siquiera querían llegar a sus hogares de tantos problemas que tenían en casa. Muchos viajaban con 2 mensajes que se sabían muy bien, pero el resto no tenían ni idea de nada más. Y entonces descubrí que muchos viven un evangelio mágico, porque es un evangelio de fantasía. Diga conmigo, mi evangelio. Diga, no es una fantasía. Diga, Cristo se sacrificó en la cruz del Calvario y pagó el precio que yo tenía que pagar. Y hoy solamente debo esforzarme para serle fiel a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Ahora, quiero terminar diciendo esto. Míreme acá. ¿Qué estrategia utilizan? ¿Autoritarismo? Aquí el que manda soy yo y te lo digo de frente. ¿Sí? Tienes que estar al lado mío porque la maldición caerá si no estás al lado mío. El que, un día me dijo un pastor eso, el que no está conmigo es contra mí. Y yo dije, santo Cristo, ¿y este qué le dio? Para que uno se quedara ahí, al lado, con autoritarismo. ¿Cuántos cristianos hoy viven con miedo? ¿Cuántas mujeres por años no usaron pantalón por miedo a que el pastor los visitara? Yo una vez me quedé en la casa de una hermana, por allá en el Huila, me invitó, y la hermana era de una iglesia que usa falda larga. Pero durante mi estadía la hermana, pues era el campo, la hermana se ponía un pantalón de sudadera con la que hacía las labores, y un día el pastor fue a visitarla. Yo nunca había visto una hermana correr más rápido porque ya era viejita. Y dije, ¿qué le pasó a la hermana? Tiene una emergencia sanitaria, ¿qué le pasó? Está mal. Corrió esa hermana como alma que lleva a Cristo, se puso pálida y salió al minuto con una falda larga. Pastor, bienvenido, pastor. Yo me quedé mirando así, dije, pero la desgraciada lleva 8 días en pantalón. ¿Por qué? Porque si usaba pantalón el pastor la podía maldecir. Porque, hermana, las mujeres tienen que usar falda. ¿Sí? Yo no entendía esa lógica hipócrita que nos vendieron en el legalismo, porque el legalismo es una manera de poner una venda mágica. ¿Y cuántos no están amarrados al legalismo con una venda que no pueden sostener? Jesús dijo, ponen unas cargas a la gente, fariseos, sepulcros blanqueados, que ponen cargas a los demás que ustedes mismos no quieren y no son capaces de soportar. Aló, ¿está conmigo acá? Nos sentamos con una pastora días atrás y nos miró. Ya ella tiene sus años y nos dijo, mi hijo me hizo entender lo que ustedes los jóvenes, nos miró a mi esposa y a mí, yo saqué pecho y dije, sí, los adolescentes como yo, no comprendemos, me dijo ella, nos dijo ella. Porque cada vez que yo veía venir un muchacho, lo miraba de arriba abajo, y si tenía piercing o tatuajes, yo pensaba que era un mal muchacho. Y mi hijo me sentaba y decía, no, quédese, mírelo, ¿cierto que está sufriendo usted, mamá? Porque el muchacho él es un buen muchacho, él tiene un buen corazón. Dice que ella, de tanto andar con él, por primera vez pudo mirar a los que no son como ella con amor. ¿A cuántos de ustedes de pronto que tienen hijos, sus hijos les han hecho ver diferente la vida? Porque antes, criticábamos sin piedad, sin pudor. Pilas con eso. A mí me han robado gente sin tatuajes. Y otros con tatuajes me han bendecido mucho la vida, me han abrazado, me han dado, me han ayudado. Unos sin tatuaje, algún día nos llevaron a un congreso donde conocí a Yokoi. 3 días estuvimos allí en un congreso y nos tenían que dar al final, por haber participado, un dinero, porque habíamos ido con dinero prestado. Y nos llevó un pastor muy querido él, habla muy bonito, yo lo había invitado a predicar y el desgraciado nos robó la plata.
nunca nos dio lo que le consignaron a Él para que nos diera. Por ahí lo veo predicar y digo, Dios lo bendiga. Días de lucha. Se vino en avión el desgraciado y nosotros en bus. Nos tocó porque nos cogió la plata que era nuestra. Por eso hay brujas hermosas, hay príncipes malos y hay piratas honrados. La otra forma como muchos manipulan es haciéndose la víctima, diciendo que todo el mundo es injusto con ellos. Nadie me entiende ni me comprende en el sacrificio que yo he hecho por ustedes. ¿Ha escuchado usted mamás manipular a sus hijos así? Ustedes no saben lo que yo tuve que hacer. Me saqué el pan de la boca para dárselo, para que usted el día de la madre no me dé nada. Muchas hay, mujeres que dicen, yo no confío en nadie porque me engañaron, me traicionaron. Miren, nunca escuche a nadie que tenga espíritu de víctima, porque son manipuladores. Ahora, ¿cómo salir del engaño? En Primera de Reyes, capítulos 18 y 19 está la historia del profeta Elías. ¿Alguien se acuerda del profeta Elías? Levante la mano. Los que no se acuerdan, no se preocupen, yo se la cuento rápidamente. Elías entra a la casa de una viuda, le multiplica las finanzas, le multiplica la harina, el aceite, no le escasea. Esa viuda prospera, luego resucita un muerto, luego le dice acá, júntame a todos tus falsos profetas porque vamos a ver quién es el verdadero Dios, el que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Le reúnen 850 profetas falsos de Baal y dice la Biblia que durante mediodía ellos le clamaron a su Dios, hicieron un altar y no pasó nada. Luego le tocó el turno a Elías. Elías hizo una zanja, regó agua, llevaban 3 años sin agua y Elías regó agua alrededor del altar y dice que además oró al Señor una oración como de 10 segundos: Padre, si tú eres el Dios, haz que descienda fuego del cielo y consuma este altar. Y dice que descendió fuego del cielo, consumió el altar, lamió el agua que estaba ahí. Elías restauró el altar, la gente vio la gloria de Dios, mató 850 profetas paganos. El tipo estaba en la cúspide. Ahí le conté Primera de Reyes 18. Y en el capítulo 19 empieza diciendo: entonces Jezabel dijo, mañana a estas horas tendré la cabeza de Elías en un plato. Y Elías recibe la amenaza y le da miedo. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Por qué se puso así después de tantas victorias? Después de haber resucitado un muerto, después de haber hecho descender fuego del cielo, después de haberle multiplicado las finanzas a una viuda pobre, después de haber visto la misma gloria de Dios. ¿Por qué Elías ahora tiene miedo? ¿Por qué Elías salió corriendo? Porque dice la Biblia que Elías salió huyendo. ¿Por qué Elías? Porque le cayó un velo mágico, porque Jezabel es un espíritu que engaña, que manipula tu área de vulnerabilidad. Y cuando usted tiene un velo mágico, cuando usted no puede ver a Dios en la gente, cuando usted no puede ver al diablo en los que te quieren engañar, ocurren varias cosas. Primero, no puedes ver el poder de Dios, porque después de tantas victorias, Elías dijo: una amenaza de una mujer, después de que yo maté 850 profetas falsos, esto no es nada para mí, se la presento a Dios y punto. Pero Elías tiene miedo y salió huyendo. Dice la Biblia que Elías huyó al desierto y terminó diciendo tonterías. Mira, tú puedes decir como Elías: yo sé que Dios ha hecho cosas, pero en este momento no puede hacer nada por mí, porque tienes una venda, porque tienes miedo. Y esta mañana Dios va a quitar toda venda. Lo segundo es que cuando usted tiene un velo mágico, usted no puede ver la estrategia del diablo. Primero, no puede ver la estrategia de Dios, pero tampoco puede ver la estrategia del diablo. ¿Y cuál es la estrategia del diablo? Acabarte, destruirte. ¿Y cuántos no han tenido un velo mágico? Yo tuve que ir al entierro
de mi mejor amigo de la infancia de la iglesia. No murió sirviéndole al Señor como un día lo prometió conmigo. Yo tuve que pararme en un sepelio de un chico de 27 años, empezando a vivir. Murió en un accidente estúpido de una fiesta, en un estado de embriaguez. No me mire si fue salvo, no estoy diciendo eso, pero no era la forma como debió terminar su vida cuando tenía un propósito y un corazón tan lindo como el que él tenía. Porque cuando a usted le cae un velo mágico, usted no puede ver la estrategia del diablo. El problema suyo no es irse a tomar, ni irse a bailar, ni consumir droga. El problema suyo no es ese. Ese no es el enemigo de la iglesia, no son las drogas, ni el baile, ni el reggaetón. El enemigo de la iglesia es que nos salgamos del propósito, queridos. Y usted puede estar en la iglesia sin propósito. Y el diablo también está contento. Y a veces no vemos las estrategias del enemigo. Yo estaba ahí sentado, perdido, sin saber a dónde ir. Y Elías perdió de vista la estrategia del enemigo y nunca hizo guerra espiritual contra Jezabel. Lo tercero es que cuando tú tienes un velo mágico te sientes inútil. Elías dijo: ya no quiero más. No soy mejor que mis padres. Quiero dejarlo todo. Escoge a otro, Señor. Basta ya. Me quiero morir. Quítame la vida. Y entró en una depresión terrible. ¿Y cuántos no hemos sentido tristeza y depresión? Porque Elías tenía áreas de vulnerabilidad, agotamiento. Cuando el ángel se le apareció, le dijo: Elías, levántate, come y bebe porque te queda un largo camino. Y lo que Dios estaba diciendo es: te quiero restaurar tu área de vulnerabilidad. Míreme acá, porque yo no sé cuál es el área de vulnerabilidad donde el enemigo lo ha venido atacando a usted. En el caso de Elías, es que Elías no descansaba y un día terminó agotado. Porque el ser humano tiene que descansar, querido. Usted tiene que descansar. La Biblia dice que el Dios trabajó 6 días y en el séptimo descansó. Y si Dios descansa, ¿quién se cree usted para no descansar? No, hay que hacer y un afán desenfrenado por hacer. No, espere un momento, descanse. Porque si no va a terminar como Elías, agotado, acabado. Y Dios tenía que cerrar esa área de vulnerabilidad. Otra área de vulnerabilidad que tenemos son los pecados ocultos. La Biblia no dice que Elías tuviese pecados ocultos, pero sí habla acerca de un hombre de Dios llamado Sansón. Había matado a miles con la fuerza que Dios le había dado. Había llevado las puertas de una ciudad y las había llevado lejos. Había tomado la quijada de un asno, había matado 1000 filisteos enemigos en un solo día. Era un hombre violento, era un hombre que tenía la unción. Y lo más tremendo es que Sansón no era Hércules como nos lo pintaron a muchos cuando estábamos en la escuelita dominical. Yo siempre pensaba que Sansón era un hombre musculoso, era un hombre wow. No, era un hombre común y corriente. Eso era lo que lo hacía espectacular, que un hombre común y corriente, tal vez más flaco que yo, tuviese la unción de matar a 1000 hombres solo con la quijada de un asno. Pero tenía un área de debilidad que nunca trabajó, que eran los pecados ocultos. Y de pronto estaba allí en el secreto con una mujer llamada Dalila, sin saber que su fuerza se había ido y lo iban a matar, porque Dalila había descubierto el área de su vulnerabilidad y la debilidad que tenía Sansón por las mujeres, especialmente las extranjeras y muy especialmente las prostitutas. Tenía pecados ocultos. Y tú tienes que deshacerte de tus pecados ocultos porque son una puerta abierta para el enemigo. Y termino diciéndote esto: la credulidad. ¿Qué es la credulidad?
creerle a cualquiera. Cuando yo conocí a mi esposa, en una de nuestras primeras conversaciones, yo le eché un cuento para enredarla. Y ella me miró así y, sin conocer mucho la Biblia, me dijo: pero eso no dice la Biblia. Y yo la miré así y dije: me descubrió. Y desde ahí supe que no era una mujer que le creyera al cuento o así como cualquier cosa. Escúcheme, ¿por qué hay personas que le creen a cualquiera? ¿Por qué las mujeres perdieron su feminidad por tantos siglos, por tantos años? ¿Por qué hubo líderes religiosos que les decían: no se maquille porque eso es del diablo? Porque en el infierno hay un lugar para las que se maquillan. ¿Ah? Hay otro para las que bailan y hay otros para las que usan pantalón. Y uno decía: Dios mío, ¿en serio? ¿En serio? Y no se corta el pelo. Y entonces, entre más pálida, peliachilada, falda larga, más evangélica. Y obviamente no podía faltar la lengua larga, más larga que la falda. Escuche, ¿por qué las mujeres creyeron eso? Porque el problema no era el que se las dijo, sino que ellas las creyeron porque le creían a cualquiera y nunca se preguntaron ¿por qué? Hay gente que le cree a cualquiera, que dice tener todo el conocimiento del mundo porque hizo un seminario, porque hizo un curso. Mire, el problema no es de los que manipulan con la palabra. El problema es que tú no conozcas la palabra. El problema no es que haya gente hablando tonterías y un evangelio mágico llamado legalismo que piensa que por falda, pintura, pelo y pantalón vas a ir al cielo. El problema es que tú te creas ese cuento tan falso. Porque usted no va al cielo ni por falda, pintura, pelo y pantalón. La Biblia dice, clara, 1 Samuel 16, el Señor no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Y por eso hay gente que parecen lobos pero tienen un corazón bueno. Y hay otros que parecen ovejas pero su corazón es oscuro y malvado. Por eso muchos le sirven a Dios, no por temor a Dios, sino por temor a la condenación. Y son maldecidos. Jesús habló duramente, Mateo 23, vosotros que devoráis las casas de la viuda, vosotros inmundos que creen que son la cátedra de Moisés, vosotros que diezmáis de la menta, el eneldo y el comino, es decir, semillas que no tienen valor, que siembran lo que no vale, lo que sobra, que ponéis carga que vosotros mismos no podéis llevar, que no entráis ni dejáis que otros entren. Por tanto, lo que les importa no es la verdad, sino solamente su propio beneficio. Y el Señor habló con ellos y dijo: ustedes no son lo que aparentan ser. Miren, lo último es que muchos creen que tienen la necesidad de salvar a otros. Yo quiero decirte, lastimosamente, que nadie va a salvar a nadie, porque el que nos salvó ya lo hizo en la cruz del Calvario. Que yo no voy a dar mi vida por ninguno de los que están acá, salvo tal vez por mi esposa y mi hijo, que son los que amo, pero por nadie más. Pastor, pero ¿cómo le falta amor? No, yo soy realista y yo sé lo que tengo y que mi primer ministerio es mi hogar. Y que no me quiero parar aquí al frente porque yo sé lo que es sufrir el dolor de vivir apariencias, cuando después te desenmascaran y se te cae tu falso evangelio, tu evangelio mágico. Y hay muchos que tienen y que creen que tienen la necesidad de cambiar a alguien. Yo fui pastor muy joven y muchas mamás,
cuando hacíamos eventos o me llevaban al culto de jóvenes, especialmente en los campamentos, me decían: pastor, aquí le mando a mi hijo para que por favor lo convierta. Y yo me iba con esa carga tan pesada. Yo, ¿en qué lo convierto? ¿En qué lo convierto? Yo veía a un muchacho, un adolescente confundido en su identidad, pero con un buen corazón, que de pronto llegaba a los campamentos y se sentaba así mirando con mucha desconfianza, porque era natural, a veces no conocían a muchos, y de pronto se juntaba con el otro que era muy similar a él, y se sentaban, y ahora se sentaban juntos, y yo predicaba, o el predicador no prestaban atención en nada de lo que le decían allá, si se malle, pero de pronto empezaban los juegos, y había algo mágico. Ellos comenzaban a decir: sí, yo juego, y jugábamos fútbol, hacíamos pruebas, y era un muchacho común y corriente que brincaba como los demás, gritaba como los demás, y en la noche del concierto saltaba como todos. Y ahí yo me emocionaba y decía: lo convertí, mire cómo salta, wow, mire cómo salta, cómo mueve la cabeza, quita mancha ya, se convirtió, le quitó la mancha. Y regresábamos, y venía el siguiente servicio de jóvenes, 1, 2, pero después ya no volvía. A veces yo lo llamaba, a veces no, la mayoría de veces no. Y después la mamá me miraba con frustración, porque yo no se lo había convertido. Y yo quiero decirte que yo no puedo convertir a nadie. Llevo 37 años de mi vida tratando de convertirme yo, y sigo luchando todos los días. No saben lo horrible que es esta lucha, para poder ser mejor cada día, para al menos poder ser un buen ejemplo para mi chiquitín, para por lo menos que mi esposa, que me conoce, no me mire con ojos de tristeza y me diga: eres un hipócrita, porque no te pareces al que predica ahí al frente. Estoy tan ocupado en cambiar y en pedirle al Espíritu Santo que me ayude, que quisiera convertirte a ti, pero no puedo, porque esa es la labor del Espíritu Santo, y Él es el que te convence. Él es el que si tú quieres cambiar, solo tienes que decirle a Él. Él es el único que te puede cambiar. Yo no puedo. Yo quisiera, créeme, pero no puedo. Y que si quieres que tus hijos se conviertan, lo único que tú puedes hacer es: conviértete tú. Porque cuando tú te conviertas, así ellos se vayan, así ellos estén un día y le den un portazo a la puerta y digan: me voy, van a estar mirándote y van a decir: gracias, mamá, y van a volver. Porque por eso dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Yo he sido ese lobito muchas veces bueno, que he sido maltratado por los corderos. También he sido un cordero malo que he maltratado a lobitos buenos, que gente ha querido venir y yo los he mirado arriba abajo y no clasifican en mi status quo, no en el de Dios, en el mío. Y digo: no, ese no, como raro, ese no. Porque no carga una Biblia, porque no es hijo del líder, porque no es como yo quiero que sea. Háblale al diferente y te llevarás una gran sorpresa. Ámalos y verás cómo el Señor los cambia. Y no te preocupes por convertirlos, que Él es el que los convierte.